Queridos venezolanos, voy a estar usando esta vía de comunicarme con cada uno de ustedes en estos días que vienen por delante. La magnitud de nuestro triunfo y la solidez de las pruebas que tenemos han desatado la furia con la que el régimen nos ha tenido amenazados durante estos 25 años. Aquí y en todas partes del mundo, las herramientas que usan las mentes totalitarias siempre han sido infundir miedo, producir aislamiento, crear confusión. Tenemos que recordar que su objetivo es eliminar nuestra esperanza, tu fe en un futuro mejor. Esta es una guerra a nuestra lucidez y a nuestra voluntad. Ellos te quieren confundido, resignado, sumiso, desesperanzado. Y el primer paso para contrarrestar estas maniobras del régimen es comprender cómo funcionan. Es esencial que todos reconozcamos claramente los objetivos detrás de sus estrategias de terror para que así podamos defendernos de ese asalto a nuestras mentes, a nuestra voluntad. Solo con esta conciencia es que vamos a poder actuar colectivamente para superar y derrotar la violencia y la intimidación. Las Fuerzas Armadas venezolanas y las policías venezolanas saben que el porcentaje de sus filas que están en las listas de criminales de lesa humanidad es muy bajo. Por eso tenemos que apelar todos a los ciudadanos militares y a las policías para que no caigan en esos atropellos y por lo tanto en esas listas. Con esta nueva ola de violaciones a los derechos humanos, la mente totalitaria asume y cree que con una lluvia de mentiras contradictorias puede confundirnos y que con sus campañas de terror pueden paralizarnos. Con nuestro nivel de conciencia y con todo lo que hemos aprendido, esos métodos de ellos ya no les dan resultados. Esos resultados a los que estaban acostumbrados, es decir, que nos rindiéramos, nos desmoralizáramos o la desesperanza aprendida. Ya más no. Por el contrario, lo que sí hemos aprendido es a ser resilientes, a enfrentarlos con inteligencia, paciencia y serenidad y disciplina. Hemos aprendido y valoramos con nuestros corazones la importancia de la generosidad, la solidaridad y de que tenemos que cuidarnos y protegernos unos a otros. Por eso hoy y todos los días los convoco a encender una luz por la libertad, para que el mundo sepa, y especialmente nuestros hermanos presos y caídos, sus familias, que aquí nadie abandona a nadie, que aquí nadie se queda atrás, que estamos todos unidos, todos por todos. A ti, que eres un venezolano en el mundo, que no estás en su país, en tu país enciende esa luz, estés donde estés. Que el mundo sepa que estamos unidos, los que estamos aquí, los que están afuera. Que el miedo no nos paraliza, que nos hemos enfrentado, que los hemos derrotado, que nos cuidamos unos a otros, estemos donde estemos. No dejaremos nunca solas a las víctimas de la represión y no abandonaremos las calles. Lo haremos con inteligencia para cuidarnos. Ante estos abusos, mucha unión y firmeza. Ante la provocación, mucha serenidad e inteligencia. No vamos a dejar la calle. Vamos hasta el final, hasta que la verdad se imponga, que la soberanía popular se respete. Que Dios nos bendiga a todos. Los quiero mucho. María Corina. La verdad es que la ansiedad nos está minando a todos los venezolanos en cualquier parte del mundo que estemos. De eso vamos a hablar el día de hoy porque es un tema muy, muy importante. Hay que controlarlo. Vamos a dar algunas herramientas para hacerlo y también a buscar en las causas de esa ansiedad que nos está uniendo a todos. Es una ansiedad colectiva. Pero primero, quiero recomendarte que si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Calogero Tramonte, la hagas a través de su página web, que es turred.com, aunque siempre recomiendo mejor la aplicación de Calogero. La aplicación de Calogero es tu red, porque por la aplicación le puedes hacer seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Calogero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual.
La ansiedad, ¿quién no la siente en este momento? ¿Qué venezolano no ha tenido un episodio de ansiedad desde el 28 de julio hasta ahora? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo manejamos? Luis Arocha, médico psiquiatra naturalístico, está con nosotros para darnos las herramientas. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Hola Pati, ¿qué tal? Un gran placer y un gran honor compartir contigo en este espacio tan encantador y tan contundentemente realista, diría yo. Gracias, Luis. De verdad que para nosotros siempre tener a un profesional como tú aquí en este momento que es tan complicado para todos los venezolanos emocionalmente, ¿no? Yo creo que hay que dar algunas herramientas y también explicar cómo se contagia esa ansiedad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el fenómeno que nos hace sentirnos ansiosos a todos? Sí, bueno, la ansiedad es en esencia miedo. Es decir, es un miedo que se produce ante una amenaza que uno considera en sus expectativas que no va a poder superar, que no va a poder con ella, que no va a convertirse en una oportunidad de salir adelante. Y yo te diría, en ese sentido, es una experiencia personal, individual, pero que claro, si es una amenaza colectiva, si es una situación de zozobra permanente, por supuesto, las expectativas van aumentando progresivamente y van tomando el cuerpo, van tomando las emociones, van tomando todo nuestro ser y llega un momento en que la persona puede colapsar. De hecho, eso puede ser hasta planificado de esa manera para producir ese efecto. Nosotros sabemos ante quién estamos. Claro, Entonces, hay herramientas que utilizan ellos para producir esa claro, zozobra y esa ansiedad. para producir ese estado. En ese sentido, fíjate, yo creo que María Corina es una genio realmente, ¿no? Yo me quito el sombrero delante de esa señora porque realmente, fíjate, cuando ella habla de no nos dejemos vencer por la ansiedad, no nos dejemos vencer por el miedo, alternemos esos periodos en los cuales estamos preocupados, estamos atendiendo a la zozobra, combinémoslos con otros momentos, el momento de la familia, el momento del espacio personal. Si no tengo la amenaza real delante, yo puedo entonces abrir ese otro espacio para que mi organismo se recupere de la tensión que crea ese terror, ese temor, y que puede terminar paralizándome o puede terminar dañándome en la salud física, mental, social y espiritual. Eh, por lo tanto, he dicho, oye, esta recomendación que ella está dando en las últimas veces que ha conversado por allí, me parece fabulosa porque son terapéuticas, son medidas terapéuticas. Y esa es la gran medida terapéutica. Hay que alternar los momentos emocionales. El problema con las emociones es cuando nos quedamos pegados de ellas. Llámala miedo, en el caso de la ansiedad, pero puede ser también la tristeza, que es lo que termina en depresión, o puede ser la ira, que termina, bueno, o en un infarto, o en cualquier otra forma de expresión, o en un acto de violencia. Si nosotros podemos regular esas emociones, conducirlas adecuadamente, alternar esos momentos de presión interna con otro tipo de emocionalidad, como puede ser, por ejemplo, en un momento dado, la alegría, el compartir con los seres queridos, el compartir con el grupo de compromiso en que uno está. Porque, ¿cuál es el otro aspecto importante? Mudarnos de la ansiedad a el tipo y calidad de intervención que nosotros podemos tener en una situación como esta que estamos viviendo. Por ejemplo, tu trabajo, Patti, puede compensar, ¿verdad? Esa presión, esa amenaza, esa zozobra que hay permanentemente sobre ti con amenaza, con este tipo de cosas. Tú dices, bueno, yo abro mi espacio donde puedo conversar con gente, donde puedo tranquilamente establecer un tema diferente, ¿verdad? Igual, por ejemplo, en mi caso, bueno, me dedico a la investigación, me dedico a la divulgación de información útil para que uno pueda salir del estrés, fundamentalmente. Entonces, eso sirve de compensación para que nuestro organismo se recupere y entonces podamos tener una intervención más efectiva
en esta situación que realmente es tremenda porque estamos en desventaja absoluta. Y precisamente eso planificadamente es para producir que la persona se vaya quebrando, pase de la angustia, pase de la depresión y pase la entrega y se quede callado, ¿no? Eso, Entonces, tengo varias preguntas, ¿no? ok, Primero, ¿es lógico el estado de ansiedad en este momento? Y me imagino que no claro, es el único episodio a nivel claro. histórico y mundial que produce una ansiedad colectiva, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, por supuesto, esto históricamente, si nos vamos a la historia de la humanidad, yo creo que tenemos que llegar a las cavernas, ¿no? Desde las cavernas, el estado de amenaza siempre ha estado presente para nosotros los humanos, perdón, eh, por distintos motivos, ¿no? Siempre estamos expuestos a perder la vida, siempre estamos expuestos a sufrir en ese interactuar, en ese intercambiar con el ambiente. Por eso es que los análisis que hacemos en la actualidad no se restringen a situaciones particulares. Por ejemplo, si yo voy a hablar de ansiedad, entonces no voy a hablar de política. Si yo voy a hablar de ansiedad, no voy a hablar de depresión, o no voy a hablar de enfermedades físicas, o no voy a hablar de relaciones familiares, siendo todo lo contrario. Tenemos que incluir en el sistema vida todos esos elementos para tener una visión más completa y ser más efectivos también en las intervenciones. En este caso terapéutica, que fíjate, necesitamos una terapia social en este caso, ¿no? ¿Para qué? Para detener este tumulto de amenazas que constantemente está empezando, en este caso, sobre la población venezolana, pero también sobre las demás poblaciones, porque, por ejemplo, el problema de migración ha traído una enorme cantidad de problemas en otros países, en países vecinos, incluso yo ahora que estoy aquí en España, en el continente europeo, en los Estados Unidos, en todos lados, porque estamos regados por todas partes. ¿Mm? Así es. Entonces, esa ansiedad se va contagiando y por eso hablamos de una ansiedad colectiva, aunque tal cosa como tal no exista, porque, como te digo, es una experiencia individual, pero que estadísticamente se presenta como algo importante en el entorno, ¿no? Cuando tú hablas de que la angustia termina en entrega, explícame bien esos tres pasos. Sí, fíjate, ese es un principio del estrés. El estrés es como la especie, yo te diría, el fulcro, el punto de equilibrio del balance entre lo que es una vida de oportunidades o una vida de amenazas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo evalúo que lo que tengo en el entorno es una oportunidad, por ejemplo, como María Colina está evaluando en la actualidad, pues la posibilidad de Venezuela con este triunfo de Ayazador, dice, esto es una oportunidad para que todo el mundo se dé cuenta de la realidad de lo que estamos viviendo, que hay una usurpación. En Venezuela no hay gobierno, hay una banda que usurpó el Estado y hace lo que le da la gana. Por eso es que nadie no rinde, el país no rinde. ¿Cómo va a rendir si ahí nadie trabaja? Entonces, la situación es apremiante y por lo tanto el aspecto de oportunidad son muy pocos los que lo ven. Lo que ven básicamente es una amenaza donde está en riesgo la vida. De hecho, muere gente constantemente. Si no muere de hambre, muere en el SEBIN. Entonces, esa situación es tremendamente ansiógena y cuando nosotros profesionalmente hablamos de ansiedad, como todos los aspectos subjetivos que uno experimenta, y angustia cuando esa ansiedad afecta al organismo en su parte física, ¿ya? Que es lo que va conduciendo a un deterioro progresivo de las funciones físicas y por lo tanto la persona se enferma físicamente. Hay problemas cardiovasculares, hay problemas respiratorios, hay problemas neurológicos, es decir, se abre todo el espectro de lo que son las enfermedades.
Ahora, Luis, aquí hay un tema que también es el pesimismo, que también como pasan los días y parece no resolverse la situación, entonces llega el pesimismo. Y el pesimismo tiende como a desactivar a la gente, ¿no? Yo he hablado aquí en varias oportunidades y basándome en hechos históricos, incluyendo hasta la salida de Pérez Jiménez de Venezuela. Y es que esto no es cuestión de un día, que esto puede tardar meses. Pero Ah, ¿cómo hace una persona para controlar durante meses esa ansiedad y ese pesimismo? Para exacto, porque administrarlo, por lo fíjate, ¿qué es menos, lo ¿no? que pasa? Sí, sí, optimismo y pesimismo son dos extremos de una consideración imaginaria. ¿Por qué? Porque uno no sabe lo que va a pasar. Exacto. Nadie sabe qué es lo que va a pasar exactamente. Entonces uno lo puede ver como, ah, bueno, va a venir algo bueno, o yo puedo decir va a venir algo mal. Ninguno de los dos sabe realmente qué es lo que va a pasar. Pero el precio que uno paga en salud es totalmente diferente. Cuando uno tiene una visión pesimista, hay predominio del cortisol, que es como decir echarle querosén a un vehículo para que ruede. En cambio, cuando yo tengo una visión optimista, funciona con adrenalina, que la adrenalina es precisamente la gasolina de alto octanaje, ¿no? Entonces, esa diferencia es muy importante. Por eso, ahora, ¿cómo me cambio yo de un pesimismo a un optimismo o cómo voy perdiendo el optimismo? En la medida que voy teniendo resultados, ¿verdad? Y si esos resultados yo puedo, como te decía anteriormente, manejarlo como un oleaje, es decir, tengo momentos en los cuales tengo ansiedad, pero busco mecanismos internos de la imaginación para convertir esa ansiedad más bien en alegría, en ternura, en empatía, en compartir agradablemente con las personas. Entonces eso compensa y hace que en la relación cortisol-adrenalina vuelva a equilibrarse adecuadamente, ¿no? Ese Ahora, es un hay poco gente como la que, esencia que está detrás de todos estos mecanismos. sobre eso que es una, digamos, herramienta para evitar la ansiedad o para manejarla, hay mucha gente que se siente culpable si en estos momentos hace una actividad que no tenga relación con los hechos de Venezuela. Por ejemplo, si no está protestando o si no está publicando en las redes algo relativo al tema. Entonces, o se sienten culpables o responsabilizan y señalan a quien decida pues hablar de otro tema, tocar otra cosa, una reunión en familia y publicar la reunión en familia. Entonces vienen los comentarios de que cómo es posible que tú estés en este momento en esa reunión o comiendo en ese restaurante o cómo es posible que tú estés hablando de algo que no esté relacionado con el hecho en sí, ¿no? Y tú lo que estás diciendo ahora es que más bien eso es una de las herramientas para combatir la ansiedad, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque la vida es movimiento. El problema surge cuando uno se queda pegado. Fíjate, incluso quien está en el otro extremo, es decir, que es demasiado optimista o únicamente está preocupado de la celebración y tal, también se hace ineficiente. Se hace ineficiente. Es el balance, es la dinámica, el movimiento alternante, que es lo que podemos llamar una buena estrategia, incluso para ganar. Es una estrategia para ganar, que usted no se deje llevar por ninguno de los polos. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, también está en un polo demasiado positivo, optimista, y dice, no, esto se va a solucionar y tal, y usted no participa activamente desde lo que pueda, ¿m? No se va a cumplir, digamos, el deseo, porque los deseos se cumplen en la medida que actuamos, en la medida que hacemos cosas, Claro, ¿verdad? cuando la salida o la respuesta no depende de uno, ¿no? Tampoco le puedes poner un término o ponerle una fecha de solución si eso no depende de uno. Claro, lo que depende de uno es la alícuota. ¿Cuál es mi cuota? Exacto, ¿Cuál es mi cuota? Por ejemplo, como te decía hace un rato, Pati, tu cuota es este programa. claro, Esta es tu exacto. cuota. Mi cuota es hacer divulgación de dominio interno
y de posibilidades de aplicación de medidas estratégicas. Hasta ahí, ¿verdad? En la cuota de responsabilidad, por ejemplo, de María Corina es liderar este movimiento. Está bien, y lo está haciendo, ¿verdad? Y cada persona tiene que preguntarse cuál es mi cuota, porque la cuota va a depender de las capacidades que tenga, Claro. de los instrumentos que tenga a mano. Por ejemplo, ¿cuál es la cuota que puede hacer una señora en un barrio y tal? Hablar con sus vecinos. Si ve que viene la policía, se esconde. No va a salir a enfrentarse a la policía. Que es No, una de las cosas que he cometa dicho, ese error. Luis, ¿Mm? que hay que resguardarse, que porque el riesgo, ¿no? Resguárdese porque usted es una pieza importante, como Claro. que usted está entregando las fichas en el juego de ajedrez. No, consérvela. Trate de conservarla al máximo posible porque todos aquí somos importantes. Fíjate que de hecho, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Un gran rumor, ¿verdad? Social de que esto era el colmo del abuso. Esto, porque esto no tiene otro nombre, sino esto es el colmo del abuso. La manera con desprecio como los que están usurpando el Estado, y por eso yo no los puedo llamar gobernantes, ya vamos a hablar de eso, del poder de la palabra, Sí. ¿verdad? La palabra tiene mucho poder, la palabra construye hechos. ¿Mm? Entonces, si yo llamo presidente a ese señor, a ese gigante que está ahí en Miraflores vociferando estupideces, bueno, ¿cuál es el peso que yo le estoy dando? Claro. No, ese es un usurpador. Él es un usurpador del Estado, ¿verdad? Y que lo tienen ahí como mampara, pues todos sabemos, no, es una mampara, es un, ¿cómo se llama? Un ventríloco, ¿verdad? Que habla por otro, que son los que están detrás pensando y elaborando estrategias malignas desde Cuba, pues, porque todo eso lo sabemos. Es obvio. Entonces, ese estado resultante de esa presión, de ese constante tenerte amenazado, retirarte la amenaza, te doy una zanahoria, y ahora te retiro, bueno, eso es muy Eso, viejo. eso quería, Se eso quiero conoce. que también me lo detalles bastante, Luis. ¿Cuáles son las herramientas que usa el régimen para producir esta ansiedad y este pesimismo? Porque yo creo que teniendo eso claro, no caemos en esa trampa, ¿no? Claro, fíjate, por ejemplo, lo acaban de hacer. Le abrimos la esperanza de que van a ganar. ¿Ya? O Lo que los dejamos vamos a dejar correr, le ganar, mejor dejamos hacer dicho. campaña. O Lo que los dejamos que, bueno, que viajen, que hagan ¿cómo se llama? campaña. Mítines, Sí. que se reúnan. Bueno, ponemos ahí unos pequeños bloqueos, rompemos una carretera para que no pasen y tal, pero, eh, pero siempre dejamos la puerta abierta de que se forme la esperanza, de que la esperanza crezca y después te voy al pato. Entonces, eso derrumba mucho más que si eres sincero del primer día y dice, bueno, sí, aquí el que se oponga, chicos, como las dictaduras formales de antes, ¿no? Todo eso está hecho en laboratorios militares, en laboratorios de espionaje, que, bueno, funcionan yo creo que desde el tiempo de los romanos, ¿no? O sea, quizás antes, pero que se han venido perfeccionando en la medida que la ciencia ha dado información acerca de cómo funcionamos. Pero eso es lo que hace un Estado terrorista. Es un Un Estado, Estado terrorista, claro, es eso. claro. Tú no Exacto. sabes cuándo te va a llegar el tigre, ¿no? El tigre está ahí, está Sí. dando vueltas, pero tú no lo ves. Eso es peor que si lo ves, Otra porque si lo ves, cosa, ahí llega el momento de la acción. ¿Mm? Otra cosa que, claro, es inevitable, porque además la gente en Venezuela se informa es a través de las redes. Que hoy vamos a hablar de este tema de el cierre de X, lo grave que es para un país como Venezuela. Quizás nos pasa aquí en Estados Unidos y tenemos otras vías para informarnos, pero en Venezuela es particularmente importante. Pero las redes, eso de estar metido en las redes las 24 horas. Yo en uno de estos días me vi en la situación de que cuando me vine a dar cuenta no había dormido en toda la noche porque estaba metida leyendo y eso nos ha pasado a todos, ¿no? Sí, que en un momento dado caemos en eso.
Ahora, ¿qué es lo importante? Que nos demos cuenta para corregir. Yo se lo explico a las personas de una manera que creo que es sencilla. Yo le digo, mire, todo en la vida obedece a las mismas leyes. Hay una serie de leyes, de reglas universales de la vida. Y una de las reglas universales de la vida es que todo funciona como el mar. Oleaje. Sube el agua, baja el agua. Sube el agua, baja el agua. Si una ola se monta sobre otra, eso se llama mar de leva y tiene consecuencias negativas. Pues, un mar de leva, pues si la gente se mete ahí, lo más probable es que se ahogue. Pero si sigue, se llama tsunami. En esto son especialistas en el Pacífico porque hay mucho espacio libre para que crezcan y se monten olas sobre olas, sobre olas, sobre olas, y es lo que termina siendo un tsunami. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Venezuela estamos viendo un tsunami de maldad, claro, y eso está clarito, y eso ya, quien no lo ve es porque ahora que yo tengo la experiencia de estar viviendo en Europa y de hablar todos los días con los europeos, me doy cuenta porque ellos desde hace muchos años no han vivido la experiencia de tanto abuso. Entonces les cuesta creer que sea verdad. Dicen, pero no estarán mintiendo los de la oposición, porque no pueden creer que el nivel de abuso llegue, por ejemplo, a que estos payasos, Cilia y Nicolás, se pongan a bailar delante de gente que está pasando hambre y que le Exacto. tiran pan como si estuviéramos en el Imperio Romano, ¿no? Le dan una bolsita Club de puro veneno, porque eso es puro veneno, en algún momento podemos hablar de alimentos, y, y bailan, ellos comen eso. Ahora, dime ¿Por qué una creen? cosa, Luis, ¿tú cómo los ves a ellos? Y te hablo como psiquiatra. Eh, Sí, sí, ¿Cómo, fíjate, cómo los estás psicopatológicamente, viendo? ¿por qué? Ajá, Hablamos de ansiedad, pero la ansiedad tiene una psicopatología. Psicopatología es el estudio de cómo se configura una enfermedad, ¿verdad? Entonces, la ansiedad termina enfermándote. Entonces, pero cómo se configura, cómo se estructura, cómo se fabrica una ansiedad es muy importante, como te digo. Una vida de tranquilidad se fabrica a expensas de que yo veo la vida como oportunidades. Oportunidades de progresar económicamente, oportunidades de progresar familiarmente, oportunidades de progresar espiritualmente, intelectualmente, en todos esos órdenes, ¿verdad? Pero la vida de zozobra, la vida donde lo que tienes por delante son amenazas permanentes, es lo que te lleva a la desviación patológica del asunto. Y cuando esto, como en el caso que nosotros nos está afectando en estos momentos, es planificado, entonces ya se convierte en una cosa de perversión, en una cosa psicopática. ¿Por qué psicopática? Porque el psicópata es una persona que no es capaz de sentir al otro. Sus neuronas espejos están dañadas, tienen los espejos empañados. Entonces ellos no pueden ver el sufrimiento del otro. Únicamente lo que ven es el gozo, como cuando uno va al cine y se burla de que Charlie Chaplin se cae, ¿no? bueno, es como, eso es narcisismo también, ¿no? Sí, 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 requiere una dosis narcisista. ¿Y qué es el narcisismo? Que mi ombligo es el centro del universo. Ese es el narcisismo. Exacto. A mí me gusta hablar sencillo porque la vida es demasiado compleja para que Esa es uno la mejor esté. manera. Así es. Exacto. Entonces, ¿quién es el narciso? El que cree que el centro del universo es su ombligo. Ese es un narciso. ¿Quién es un psicópata? Una persona que tiene sus espejos alterados, empañados, y no es capaz de ver al otro. No ve al otro, no lo percibe, no lo escucha, sino simplemente él está en una película, ve la vida como una película, donde él se divierte con el sufrimiento de otro, como las películas esas cómicas, donde el tipo le tira un tortazo a la cara del otro o cosas por el estilo. Solo que no es película, pero él no establece la distinción, ¿verdad? Ninguno de los que está al frente de la usurpación
se libera de ese empañamiento de los espejos. Fíjate que muchos se han retirado. Sí. Recientemente, por ejemplo, Barreto, que ya tiene tiempo de retirado. Hace tiempo que Barreto se retiró, Sí, ¿verdad? pero ahora es un retirado activo, por decirlo de alguna Y manera, ¿no? ahora, exacto, ahora está activándose otra vez. Entonces Barreto, independientemente de todas las críticas que uno le pueda hacer, ¿verdad? Pero llegó un momento en que dijo, oye, pero no más, como que, no sé, limpió los espejos, no sé qué fue lo que hizo, ¿verdad? Pero los otros no, tú ves, por ejemplo, con el descaro con que un padrino se dirige a la gente, chico. Y por eso yo quiero que tú me los describas psiquiátricamente, ¿no? El tema, claro, yo digo que lo de padrino va más allá de, por supuesto, de un apoyo ideológico. Ahí lo que hay de por medio es dinero, contratos, los beneficios que han tenido que no los quieren abandonar. Claro, por eso, todo lo que va a mi ombligo. Exactamente. O sea, tanto tú como yo somos incapaces de que, por ejemplo, llegue un chavista y me ofrezca a mí, mira, aquí tienes $1.000.000 por hacer X, por incorporarte al gobierno, por ejemplo. Yo no lo acepto. Sí, No, pero ellos obviamente han entrado en eso y no, han aceptado eso y mucho más, porque no es y aceptarte han nada más el dinero, crecido en sino eso. aceptar ser cómplice de lo que está pasando. Claro, y han crecido, y por eso cada vez son menos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, por más empañado que tengan los espejos, a alguno le llega un poquito de luz y dice, wow, pero esto es demasiado, ¿no? Esto es Pero demasiado. yo te pregunto a ti como psiquiatra, Luis, ante la opción que tiene Padrino, por ejemplo, y te pregunto, o sea, hablando de seres humanos normales, ante la opción que tiene Padrino de ser un héroe, porque se convertiría en un héroe si toma la decisión que debería tomar, y, Sí, claro. y seguir acumulando riquezas, ¿qué es lo que prevalece ahí psiquiátricamente? No, bueno, yo creo que, por ejemplo, en el caso particular de Padrino y ese entorno, ellos están perseguidos por la justicia internacional. Sí, pero Entonces, se les ha ofrecido inmunidad, porque sí se les ha claro, se ofrecido. le ha ofrecido inmunidad. Pero fíjate, aquí hay otro factor, que es el factor ideológico, que también juega un papel. Claro, la ideología se pega de los afectos, ¿no? Por eso es que yo te decía, no podemos hacer análisis aislados. Carlitos Marx cometió un error grave. Dijo, el fin justifica los medios. El fin Sí. justifica los medios. Entonces, si el capitalista cortaba cabeza, de vez en cuando yo la corto todos los días, porque bueno, el fin justifica los medios. Ellos pasen su dinero y nosotros para hacer una revolución dentro de 180 años, entonces lo que estamos es sembrando las bases para que eso ocurra. Fíjate que el discurso de ellos siempre es, no le vamos a entregar al imperialismo yanqui nuestro pueblo. Ese es el discurso. Algunos de ellos se lo creen y lo justifican, tú sabes, y lo utilizan para también, bueno, mientras eso llega, yo puedo darme una buena vida, mi ombligo. Claro, así es. Entonces, bueno, sí, son enfermos, son enfermos. En el fondo, cuando uno mete la lupa psiquiátrica allí, tú dices, son unos enfermos. Solo que, claro, las clasificaciones psiquiátricas, por eso es que yo estoy peleado con todas las clasificaciones psiquiátricas. Las clasificaciones psiquiátricas son condescendientes, son como la comunidad internacional. Bueno, pero no es tan grave, podemos esperar un poquito, ¿no? Entonces, cuesta mucho decir las cosas por su nombre. Pero en realidad estos personajes tienen narcisismo y tienen psicopatía. Una combinación explosiva, bueno, como lo que estamos viendo. Ahora, Son una combinación emocionalmente, explosiva. ¿cómo los estás viendo emocionalmente? Ayer estábamos haciendo el programa y comentábamos que ya Diosdado no es el mismo, por más que amenace, Sí, sí, etcétera. sí. Y la verdad es que los diferentes rostros que ha mostrado Maduro desde el 28 de julio para acá, hablan mucho, digo yo, de sus emociones. ¿Qué piensas tú? Sí, por supuesto, por supuesto. Claro, una de las características distintivas del psicópata o sociópata, ¿sí? Al final viene siendo lo mismo, son más o menos equivalentes, es que
la propia emocionalidad está bastante controlada. Está bastante controlada. Y además con la práctica eso se robustece. De todas maneras, sí, cuando le tocan el ombligo, cuando le tocan directamente la piel, entonces sí empiezan a chillar, ¿no? Ahí empiezan y se convierten pues entonces en unos llorones. Bueno, lo que le pasó a Diosdado Así es, hace tiempo. Fíjate, hay un ejemplo interesante, un contraejemplo. Tú te acuerdas del Caracazo, ¿verdad? claro. Creo que estabas chiquita, pero todavía. No, no, ya estaba trabajando. De hecho, me tocó Ya estabas vivirlo trabajando en el Caracazo. encerrada en el periódico. Lo viví de cerca. ¿Tú te acuerdas que Izaguirre, no me acuerdo el nombre de pila de él, Izaguirre era el ministro de Relaciones Interiores? ¿Quién? Y es el que sale en la televisión a hacer un llamado, Izaguirre, Alejandro Izaguirre, es que no te oí bien. Alejandro Izaguirre. Que se puso nervioso, casi se desmaya haciendo el llamado. Dijo, no puedo. Sí. ¿Por qué dijo no puedo? Porque la ansiedad de unos, ¿cómo se llama? De unas neuronas espejo que están reflejando Sí. lo terrible que estaba aconteciendo, lo sobrepasó. Lo sobrepasó. Sobrepasó el mismo Carlos Andrés. Carlos Andrés tardó 3 días en aparecer. ¿Por qué? Porque la ansiedad no les permitía tener dominio de sí mismos. En el caso de María Corina Machado, que está sometida a una presión muy grande, Uf, a un claro, pero es riesgo. que María Corina ha crecido a lo largo de los años. Sí, y eso, si uno la Me estudia, se da acuerdo cuando cuenta. jovencita ya estaba empezando y tal. Pero yo creo que le hicieron un favor no dejándola pasar nunca, ¿sabes? No tomándola en cuenta, porque ahí durante ese tiempo ya se fue formando, como dices tú, y fue creciendo. Se fue formando y se convirtió en una estratega. Se Se convirtió en una convirtió en una estrategia. estratega y por eso es que ahorita, bueno, la mosca se convirtió en águila, porque Exacto. ya Eh, está, la cosa está ahí bien peleada, está bien pero peleada la cosa, ¿no? Y sin definitivamente, armas, y cero con, armas, con la ¿no? presión que tiene encima, que es una presión humanamente, es muy fuerte saber que te pueden tocar la Sí. puerta en cualquier momento y te Aquí llevan. vamos a una herramienta, entonces, Patricia, Ah, una herramienta interesante. La herramienta es la imaginación. ok. El don más grande que nosotros tenemos es la imaginación. Lo que yo me imagino va a conducir a mi cuerpo. Por lo tanto, si yo me imagino el momento del triunfo, me imagino el camino estratégico que voy siguiendo y voy acomodando y ajustando, eso yo lo llamo el GPS mental, y voy ajustando mi hoja de ruta en función de mi propósito. Yo puedo mantenerme en un estado de relativa serenidad. Sí, porque ella está muy, muy serena. Y lo que transmite es tranquilidad a pesar de lo que está viviendo, ¿no? De la presión que tiene encima. Claro, porque ella está clara. Yo digo, escribí un artículo hace poquito donde digo, es un genio reencarnación de Simón Bolívar, ¿no? ¿En qué sentido? En esa convicción, en su imaginación, Bolívar veía toda Sudamérica, ¿verdad? Convertido en un solo país, Hispanoamérica, en un país. Y decía, y para allá voy, y para allá voy. Y entregó la vida porque realmente, bueno, físicamente Abusó, sí, sí. abusó de sus posibilidades, ¿no? María Corina ha tenido la dicha y la inteligencia de regularse. Fíjate, ella, por ejemplo, menciona la relación con su esposo, donde dice, no, mi esposo me apoya, esto, lo otro, conversamos, mis hijos, esto, lo otro, la familia, con la misma mamá, ese tipo de cosas son compensatorias, ¿ya? Y entonces la amenaza pierde fuerza en la imaginación. ¿Sí? Fíjate que de hecho, por ejemplo, hay personas que han torturado
y se han mantenido, este, digamos, Sí, pudiendo sobrevivir hay a la testimonios experiencia. de presos que han sido torturados que dicen que en el momento que los estaban torturando estaban pensando en algo, en otra cosa, en cuando salga de aquí, en lo que voy a hacer cuando salga de Exacto, aquí. Y eso es una herramienta muy importante. Ya para cerrar, sí, Luis, yo quisiera que nos dieras así como los consejos generales que ya los has dado de alguna forma, quizás dispersa durante el sí. programa. Mira, hay tres cositas que en la actualidad las investigaciones científicas están mostrando mucha efectividad. Uno, la respiración. Dos, el vínculo con la microbiota intestinal. Y tres, la actividad física. ¿Ya? Sí, Entonces, el vínculo con la microbiota intestinal se da a través de la alimentación. Evitar los carbohidratos dentro de lo posible. ok. Tener el puertico familiar allí con hojitas verdes, limpias, frescas, orgánicas, eso ayuda muchísimo. Yo recuerdo, por ejemplo, yo asesoraba a varios pordioseros de Sabana Grande, como dice. Yo tenía el consultorio ahí en Plaza Venezuela y caminaba por Sabana Grande, tú sabes, para relajarme. Y conocí varios pordioseros y yo le decía, coman pira. Y siempre me daban las gracias. Porque me decían, oye, doctor, ¿verdad? Yo me como 3, 4 hojas de pira y siento que comí. Claro, porque la pira, esa hierbaja venezolana típica, Sí. es un superalimento poderosísimo. Entonces, coma pira. ¿Mm? Y que Coma pira. generalmente cuando uno tiene ansiedad tiende al carbohidrato precisamente, ¿no? Exactamente. Entonces, en vez del carbohidrato, una hojita de pira, que la hay por todos lados. Esa Maduro no la ha podido extinguir. Exacto. Entonces, la tenemos ahí a mano. En segundo lugar, respirar. El gran descubrimiento es el siguiente, Pat. Se ha visto que cuando uno respira abdominal, lento y rítmicamente, ¿verdad? Abdominal, lento y rítmicamente, va automáticamente a un estado de serenidad. No importa si quieres o no quieres. El respirar de esa manera te lleva a un estado de serenidad. Y en ese momento tú te puedes preguntar, ¿está la amenaza real delante de mí? Es decir, está el policía allí ordenado con su casco oculto, su nombre tapado, toda la cosa, y viene encima de mí. Ah, no, estoy en mi casa, entonces, ok, entonces es momento de yo respirar, relajarme, conversar con las personas de mi casa, etcétera, etcétera, y asegurarme de que en ese momento lo que yo estoy es cargando energía, estoy recabando energía enriquecedora para el próximo paso que no voy a abandonar, sino que voy a estar pendiente para que no venga la culpa. ¿Mm? Y hacer ejercicio físico. ¿Mm? Hacer ejercicio físico, de fuerza, hacer ejercicio, fortalecer los músculos porque eso metabólicamente ayuda al cerebro a funcionar mejor. Tenían razón los griegos cuando decían mente sana en cuerpo sano. Así ¿Mm? es. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. A la orden y bueno, me despido como siempre. Un abrazote y I- seguimos. Igual para ti. Bueno, con esto me despido hasta el lunes, señores.